Óxidos. Un óxido es un compuesto binario que se forma al unir un elemento químico, ya sea metal o no metal, con oxígeno. El número de oxidación del oxígeno es -2. Se clasifican en óxidos básicos y óxidos ácidos. Óxidos básicos son óxidos que se obtienen por reacción entre un metal y oxígeno. Óxidos ácidos son óxidos que se obtienen por reacción entre un no metal y oxígeno. Nomenclatura tradicional. Cuando el elemento que acompaña al oxígeno tiene un número de oxidación, se nombra óxido de y el nombre del elemento. Por ejemplo, magnesio y óxido, óxido de magnesio. Cuando tiene dos números de oxidación. Para cuando se usa el mayor, se acompaña con el sufijo ico, y para el menor, oso. Óxido cuproso, óxido cúprico, cuando tiene 3. Para el menor, hipo, elemento, oso. Óxido hiposulfuroso. Intermedio, elemento, oso. Óxido sulfuroso. Mayor, elemento, ico, óxido sulfúrico, cuando tiene 4. Menor, hipo, elemento, oso. Óxido hipocloroso. El que le sigue, elemento, oso. Óxido cloroso. El que le sigue, elemento, ico. Óxido clórico. Mayor, per, elemento, ico. Óxido perclórico. Nomenclatura sistemática. Para nombrar un óxido en la nomenclatura sistemática debemos fijarnos en la cantidad de átomos que posee cada elemento, incluyendo al oxígeno. Para saber qué prefijos debemos usar, estos son: cuando tiene 1, se dice óxido de y el nombre del elemento que lo acompaña. Cuando tiene 2, di. Cuando tiene 3, tri. Cuando tiene 4, tetra. Cuando tiene 5, penta. Cuando tiene 6, ets. Cuando tiene 7, et. Como por ejemplo, heptóxido de dihidromo, óxido de diyodo, etc. Nomenclatura stock o moderna. Para nombrar un óxido en la nomenclatura stock o moderna, nos fijamos en el número de oxidación que está usando del elemento que acompaña al oxígeno, indicando en números romanos entre paréntesis al final del nombre del elemento, como por ejemplo óxido de cromo 6, óxido de galio 3, etc. Cuando el elemento que acompaña al oxígeno tiene un solo número de oxidación, no es necesario colocar el 1, pero cuando tiene más de 1 y se usa el 1, sí es necesario indicarlo en el número romanos. Hidróxidos o bases. Es cualquier sustancia que en solución acuosa es capaz de dar iones hidroxilo. En términos más simples, un hidróxido o base es un compuesto ternario que se obtiene al reaccionar un ácido básico y agua, o al reaccionar un metal radioactivo y agua. Nomenclatura tradicional. Se usan las mismas reglas que en los óxidos, a diferencia que ya no se dice óxido, sino hidróxido, como por ejemplo, hidróxido férrico. Sistemática. Se usan las mismas reglas que en los óxidos, a diferencia que ya no se dice óxido, sino hidróxido, como por ejemplo, tetrahidróxido de platino. Nomenclatura stock o moderna. Se usan las mismas reglas que en los óxidos, a diferencia que ya no se dice óxido, sino hidróxido, como por ejemplo hidróxido de oro. 3. Aquí finaliza la explicación de este tema. Muchas gracias.